Me parece que no hemos hecho los ejercicios de codominancia, ¿cierto? Vamos a ver, entonces pónganme una notita y si hicimos los ejercicios o no de codominancia. Muy bien, una notita por favor en el chat si hicimos o no los ejercicios de codominancia. A ver, déjenme abrir la plataforma. Me parece... Todos los ejercicios me parece que estaban ya abiertos para subir. Vamos a checar si es cierto o no. Por ahí me parece que había unos en fecha incorrecta. La plataforma. Ahí está. Ahora sí, ya la tengo lista. Déjenme compartir. Muy bien, aquí puso... Muy bien, vamos a ver aquí. Muy bien, entonces, según mi nota que tengo aquí en la libreta, solamente nos había faltado hacer los de codominancia y terminamos los de dominancia incompleta. A ver, entonces, Edwin, confírmame, jefe de grupo. Según mi nota del pizarrón que dejé, terminamos dominancia incompleta e íbamos a empezar con codominancia. Sí, doctora, así es. Correcto. También, no sé si leyó los chats que acabo de poner de que quedó pendiente que nos abriera el espacio para subir los de dominancia intermedia. Voy a compartirles la pantalla, no les compartí. Les estoy mostrando la pantalla aquí para que vean dónde quedaron los links. Entonces, estamos en nuestro módulo 3. Ya está abierto el módulo 4, que es el de las patologías. Entonces, aquí tenemos el módulo 3 y en las actividades de la clase. Entonces, en este link, ahí, faltó uno, sí. Muy bien, entonces faltó el de incompleta, correcto. Entonces, abro hoy en la tarde, ahorita me pongo rápidamente aquí una nota en mi libreta. Déjenme, pongo una nota. Entonces, falta abrir el de incompleta y finalmente cuando terminemos el de dominante, entonces podemos ponerlos los dos al mismo tiempo. Ajá. Cada uno va a tener siempre su link, pero entonces ponemos los dos al mismo tiempo para que no haya problema. Muy bien. Entonces, aquí mismo se van a abrir los otros dos links para que ustedes suban esos ejercicios. Entonces, esperemos a terminar para que pongamos una fecha, ¿les parece? Muy bien. En la plataforma también había, a partir de terminando este tema de codominante, entonces ya está listo el módulo 4, que el módulo 4 pues son todas las patologías correspondientes a este set que hemos visto de llamados genes mendelianos. Mutaciones puntuales, transición, transversión o fuera de fase, inserción de lesión. Y entonces este módulo ya está listo aquí y hay un folder de artículos, los cuales vamos a hacer un resumen del artículo, pero solo de los que yo indique, no todos. Voy a poner ahí bastantes artículos de los que yo les voy mostrando, etcétera, para comparar en la clase, y la clase solamente va a leer uno y yo voy a decir cuál. Entonces, si estamos más o menos planeando para el día de hoy terminar o más o menos acercarnos al término de codominancia, probablemente entonces mañana estaremos revisando el primer tema, para el cual entonces les voy a pedir que los artículos se van a leer literalmente como de un día para otro, pero no necesitan leer todo el artículo. Entonces vamos a poner mucha atención qué es lo que se va a necesitar. Solamente son 4 puntos importantes. Entonces voy a abrir este primer artículo, que dice alcaptonuria 1, va a ser la primera asignación.
Entonces pongan mucha atención y para que me hagan preguntas en el momento. ¿Qué es lo que necesito del artículo que voy a leer? Entonces, de los artículos que van a leer, no necesito leer introducción porque la introducción va a ser el tema. Entonces, del tema lo pueden leer ustedes en otra literatura, etcétera. Yo lo van a revisar conmigo, voy a hacer preguntas a ver más o menos qué saben de algunas circunstancias. ¿Qué es lo que sí tienen que leer? Cada artículo trae un caso clínico y este dice caso clínico. Y lo que tienen que rescatar de ese artículo es qué cuadro clínico tenía ese paciente. Y entonces ustedes en un documento de Word, ¿verdad? Tomando el título del artículo, etcétera, la primera parte pues siempre es igual, es el título del artículo. Lo que me interesa saber es qué cuadro clínico tiene y eso lo van a rescatar de donde dice caso clínico. Tenía temperatura, tenía hipertensión, ¿qué tenía? Una lista del cuadro clínico únicamente. Posteriormente, ese es el punto número 1 que se califica. Punto número 2 es qué imágenes clínicas les mostraron. Ejemplo, voy a señalar esta y vamos a ver, le vamos a preguntar al chat, ¿qué es esto? ¿Qué imagen es? No qué dato clínico me está representando, pero ¿qué estudio es esto? Este que está con la letra B, ¿que ustedes qué me pondrían ahí? Solo el de la letra B. En una sola palabra, no necesitamos más. ¿Qué es eso que me muestran en la imagen B? Es una foto. Ajá. Entonces no podemos decir, Francisco, que es un fenotipo porque no veo todo el paciente. Ajá. No puedo decir que es una exploración porque eso tendría que ser algo físico. Entonces, ¿qué es esto? Es una fotografía. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Entonces, a lo mejor estudios que no conocen, pues obviamente aquí en el artículo dirá qué es el estudio. Y entonces ustedes entran un poquito, si ya están familiares con el estudio, ya saben qué es. Si no, entonces ven el título del estudio y dicen, es una micrografía electrónica, voy a leer qué es una micrografía electrónica. Correcto. Ahora, ¿esto qué es? Es una tomografía. ¿Esto qué es? Parece un examen de orina. Correcto. Entonces, nada más el puro nombre. ¿Qué es? ¿Y qué me quisieron mostrar? Entonces ahí sí puede decir Francisco, en esta fotografía quisieron mostrar este dato clínico. Entonces no necesitamos que ustedes hagan una fotocopia del artículo ni hagan un resumen. En realidad el objetivo es rescatar los datos, porque yo les presento un artículo y quiero que la clase discuta el segundo artículo de cada tema. Entonces ustedes me dicen, aquí en esa foto quisieron mostrar este dato clínico. Perfecto. En esta tomografía se quiso demostrar esto. Entonces necesitamos que sean muy precisos, ¿no? ¿Qué sí va a hacer en todos los casos, verdad? Aquí, ya reconocen esta imagen, ¿verdad? Es un secuenciador. Si hay un secuenciador, entonces, ¿qué creen que les voy a pedir ahí? ¿Qué hicimos con todos los secuenciadores? Vamos a ver, clase. Muy bien, clase. Una palabra. Correcto. Si estoy mostrando el secuenciador, quiere decir entonces que me van a preguntar la clasificación de la mutación y nomenclatura. Impacto en la traducción y nomenclatura, que eso es algo que ya hicimos una práctica en nuestro set de mutaciones. Entonces, todos los artículos que yo les ponga aquí, sé que ustedes podrán rescatar esas 4 preguntas y que ya no tienen problema en hacerlo porque ya lo hicimos en una práctica. Entonces, ustedes verán la imagen, ¿verdad? Y me dirán, ¿cuál es la mutación? Es una puntual, transición, transversión, generan la nomenclatura, me dicen, el impacto en la traducción es tal. ¿Por qué? Porque aquí ya dice los aminoácidos, si se dan cuenta. Claro, entonces eso lo van a hacer el día de mañana. Ya está resuelto el ejercicio, solo tienen que poner
qué aminoácidos son, en generar una nomenclatura. Entonces, en realidad, el resto del artículo, la discusión no nos interesa porque esa la vamos a generar nosotros como grupo, ¿verdad? Pero esos son los puntos importantes. ¿Qué cuadro clínico tuvo ese paciente? ¿Qué imágenes me están mostrando? ¿Y qué me quisieron demostrar en cada imagen? Si hay 4 imágenes, como aquí, entonces me dicen en la 1 esto, en la 2, 3, 4. Ajá. Y todos les voy a incluir una secuencia de DNA para que ustedes practiquen la interpretación. Ahora, a veces hay otras imágenes, como en este artículo, que es una proteína, y ahí lo único que les quieren mostrar, ¿verdad? Estructura. Si la proteína normal es así y la mutación ha causado esto, entonces vamos a ver qué ustedes me pueden decir que se mostró ahí, de interpretación. Muy bien, entonces eso es lo único que se requiere para los artículos que se van a revisar y nada más. Entonces el objetivo es rescatar datos que nos sirvan para cuando estemos revisando los cuadros clínicos clásicos, vamos a ver si el paciente en ese estudio cumplió con esos datos clínicos clásicos y qué mutación tenía. ¿Correcto? ¿Dudas? Lo demás no nos interesa, no vamos a leer todo, no vamos a hacer una traducción del artículo. Ahora, la mayoría de los artículos están en inglés, sí. ¿Por qué están en inglés? Porque acuérdense que nuestro programa Minerva nos indica que los estudiantes deben de practicar un segundo idioma. Ahora, el cuadro clínico no es muy difícil de traducir, ¿no? Entonces, literalmente son 1 máximo 2 párrafos. Los estudios, entonces ustedes en sus diferentes clases de las materias, pues ya han aprendido a interpretar algunos estudios. Ahora, en los artículos siempre me trae una interpretación. Sin embargo, no quiero que la copien y la peguen. Quiero que ustedes me digan, este estudio es esto y significa lo que me quisieron, el dato que me quisieron mostrar fue este. Ahora, a veces en el estudio pudieron haber puesto, y vamos a abrir un artículo al azar aquí de mi computadora. Vamos a ver, vamos a abrir algún artículo que tenga yo por aquí. Ajá, vamos a poner clases, vamos a poner PDFs de la clase, vamos a abrir un artículo. Vamos a abrir este al azar, uno nada más, para que no hagamos la interpretación de ese, ¿verdad? Pero si en mi ejemplo, vamos a abrir esta imagen, si en el artículo dice, en esta fotografía del paciente me quisieron mostrar una estenosis en este punto y ustedes la ven y dicen, yo no veo la estenosis. Ajá, eso es muy importante, medicina crítica. Ustedes pueden decir, los autores me mostraron esta imagen de resonancia magnética y me ponen una flecha donde supuestamente se ve una estenosis. Sin embargo, yo no la veo. Ajá. O me pueden decir, efectivamente, tal como los autores sugirieron, puedo ver claramente la estenosis en el punto indicado. O puedo ver una calcificación, o puedo ver, etc. El objetivo, ¿verdad?, es tratar de ver qué tanto ustedes saben de interpretación de estudios. Claro, esto tiene que ver, como ya son casos clínicos, déjenme regresar aquí al chat, como ya son cuadros clínicos, entonces ponemos en práctica todo lo que ustedes han aprendido de interpretación en otras materias. Eso no significa que si yo no conozco un estudio, no puedo entrar al internet a buscar qué es ese estudio. Me muestran esta imagen, yo nunca había visto un estudio como este, ¿verdad? Y entonces leo un poquito qué es, y puedo poner, desconocía este estudio, ¿verdad? Los autores me dicen que estaban mostrando eso, pero yo claramente pues no lo puedo interpretar, no lo veo, etc. Entonces, el objetivo que yo voy a calificar aquí es ver qué tanto ustedes saben interpretar un estudio, ¿verdad? No van a reprobar por no saber interpretar un estudio, para eso es la clase, para ir aprendiendo. El objetivo es que ustedes lean el artículo para la discusión de la clase y que haya evidencia de que leyeron subiendo su documento a la plataforma. ¿Dudas? ¿Dudas?
Muy bien, entonces ahí me pusieron que sin dudas. Muy bien, vamos a ver si alguien más pone. Estoy tratando de ponernos en el punto correcto para iniciar codominancia. Correcto. Entonces, vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en nuestras discusiones de artículos, ¿verdad? Vamos a revisar uno primero, que yo lo voy a dirigir. Después vamos a comparar el que ustedes leen. Quiero que ustedes participen, ¿no? Y aquí me gustaría mucho que sea participaciones al audio, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil leer todo lo que escriben en el chat. Sí lo leo, pero es más fácil que 2 o 3 personas entren al chat y vayamos viendo qué pudieron rescatar, contesten preguntas, etcétera, ¿no? Eso es muy importante para mí, evaluar la capacidad que ustedes van desarrollando para interpretar. Es muy importante. Muy bien. Veo a Luis escribiendo, a ver si, a ver. Dice el documento con los puntos, sí, los documentos con los puntos, entonces me regreso a la plataforma, se van a ir entregando en el folder que dice análisis de casos indicados. Entonces, en el folder de análisis de casos indicados, ahí está un link con la rúbrica que les acabo yo de decir, cuadro clínico, laboratorio los que haya, una pequeña interpretación, la clasificación de la mutación. Entonces, la rúbrica de todos los casos más o menos es igual. Entonces, ya está aquí, estaba aquí indicada la primera. Vamos a editarla porque yo pensé que ya con la mayoría de los grupos habíamos avanzado hasta este punto, entonces la vamos a dejar para el día de mañana, probablemente ya la tengan lista para el día de mañana. Y ya saben, siempre es horario de clase. Ya vieron que en realidad no es mucho trabajo, ¿eh? No es mucho trabajo. El objetivo es estar preparado con el cuadro clínico para la clase. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro tema de codominancia. ¿Dimos introducción? ¿Hablamos de la introducción de codominancia? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar con esta imagen. Esta imagen, acuérdense que este es el PDF que ustedes descargaron de la plataforma, ¿no? Y que también están las lecturas del docente, están los dos lados. Ahora vamos a hablar de codominancia de aquellos genes, ¿verdad? De aquellos genes que son capaces de expresar de manera independiente una forma de receptor. Esto sucede con muchos receptores. Entonces, el asunto en el evento, como los grupos sanguíneos, este es el ejemplo clásico, por eso vamos a trabajar con este. En el ejemplo clásico de los grupos sanguíneos, entonces tenemos 4 grupos. Me voy a ir al pizarrón para ir explicando. Tenemos 4 grupos y de los 4 grupos, entonces vamos a poner así. Y vamos a iniciar con el grupo sanguíneo. Ahora, debemos recordar que cuando hablamos de alelos, siempre mi mente se tiene que ir a los cromosomas. Cuando estamos hablando del grupo sanguíneo, este alelo particular, ¿verdad? Un gen, ¿verdad? Con su punto de inicio de la transcripción, sitio de la región promotora, ¿verdad? Su terminador. Lo que hace el grupo sanguíneo O es que estos alelos no asocian factores de transcripción y no producen un receptor de superficie. Entonces, aquellos individuos que son grupo sanguíneo O no producen ningún receptor de superficie, mientras que los que son, y entonces aquí voy a pintar, ¿verdad? Mismo cromosoma, pero voy a pintar este alelo que me da como resultado, y entonces aquí lo pongo, nuevamente un gen, su sitio de inicio de la transcripción. Este sí asocia factores, produce su RNA mensajero, que es captado por las unidades ribosomales y finalmente me da como resultado un receptor de superficie. Este famoso receptor de superficie entonces es denominado grupo sanguíneo A. Lo mismo sucede para el grupo sanguíneo B. Entonces aquí nuevamente pongo mi cromosoma, ¿ya? Voy a poner mi alelo, voy a poner en otro color.
nuevamente un gen, sitio de inicio de la transcripción que es capaz nuevamente de asociar factores, producir su RNA y finalmente ser traducido en un receptor de superficie denominado B. Ahora, tenemos un famoso heterocigoto para estos grupos. Ese famoso heterocigoto, entonces, se conforma de dos alelos, que en este caso sería este alelo que produce el receptor A y este alelo que produce el receptor B, en donde este individuo tiene ambos tipos de alelos. Acuérdense, entonces, en el modelo dominante, solo uno de los dos se expresaba. En los modelos recesivos, necesito tener dos iguales para que se puedan expresar. En el modelo de dominancia incompleta, los dos en conjunto producen una especie intermedia, como si fuera un nuevo receptor, pero esto no sucede aquí. Lo que sucede en el modelo de codominancia, y entonces aquí vamos a escribir la palabra codominancia, cada alelo es capaz de producir cantidad suficiente para rellenar, ¿verdad?, los receptores de superficie necesarios para formar el grupo denominado AB. Ahora, eso es interesante porque también tenemos dos heterocigotos que no son famosos. Este es el famoso. El famoso es el heterocigoto que tiene ambos alelos que sí producen. Pero también tenemos aquellos, ¿verdad? Y entonces aquí voy a pintar este otro heterocigoto que no es famoso. ¿Y por qué no es famoso? Porque estos heterocigotos se conforman de un alelo que codifica para O y un alelo que codifica para A. De tal modo que este individuo es denominado A0. Mientras que este individuo, este es denominado AA. Voy a poner los nombres arriba para que queden los dos a la misma altura, ¿no? Ahora, tanto el A0 como el AA son denominados grupo sanguíneo A, porque la prueba de laboratorio que les hacen únicamente detecta el receptor de superficie. Para saber qué tipo realmente tienes, entonces te tienes que hacer un PCR para determinar si tienes un alelo de este tipo y un alelo de este tipo. Y entonces así tú sabrías que eres tipo sanguíneo A0 o AA. Lo mismo sucede, nuevamente dije que había heterocigotos no famosos. Y el segundo no famoso, pues también es aquel, en este caso, que sería un alelo tipo O y un alelo, que me voy a poner, tipo B. Ahora este individuo, que también se denomina B, con el BB, o el B0, voy a borrar este para que no nos estorbe, también solo produce receptor de superficie B. Y nuevamente, si alguien tiene este tipo sanguíneo, tendría que hacerse un PCR para determinar si es heterocigoto o si es homocigoto. Muy bien, entonces, ¿quedó claro el concepto? Este es el concepto en general de los alelos que producen receptores en diferentes condiciones. Y que solo este alelo, este es el que muestra el máximo nivel de codominancia porque produce los dos receptores, ¿no? Este como no produce receptor, entonces pues queda como en el olvido, por eso dije que era los de los no famosos, lo mismo este. ¿Correcto? Entonces el grupo sanguíneo AB es el que representa la codominancia. Muy bien, ¿dudas? ¿Dudas? ¿O quedó claro? Francisco por ahí me ponía, no es que se llaman grupo sanguíneo A1 y A2. Únicamente son referidos como A, el que es homocigoto, y A0 o AB, ¿no? Perdón.
A0 o AO. Así es como se refieren. Entonces, estos son codominancia porque si en el caso del grupo sanguíneo O, que no produce receptor, lograra inhibir a la A, entonces ahí habría otro evento. Pero ninguno de los dos se inhibe, ninguno de los dos le provoca algo al otro alelo. Por eso son ejemplos de codominancias. Y con el máximo ejemplo clásico, el grupo AB. Muy bien, vamos a ver si queda alguna otra duda. Ahora, vamos a ver, dudas. Muy bien, veo a alguien más escribiendo, voy a ver si existe una duda. Muy bien, correcto, me parece que no. Ahora, ¿por qué vemos esto aquí? Porque existe un fenómeno de generación materno-fetal. Ya se acordaron, ¿verdad? Resulta que cuando la madre es un tipo sanguíneo y el producto se forma en otro tipo, entonces empiezan a generar anticuerpos que pueden lograr que el producto no sobreviva. Y entonces aquí hay varios síndromes hemolíticos. Entonces ya bien, probablemente por ahí alguna vez he escuchado de esos famosos síndromes. Cuando tengo este tipo de casos, que es lo que vamos a hacer en los ejercicios, debo recordar, entonces aquí tenemos un pequeño acordeón y lo voy a poner, que ustedes tienen en sus copias. El acordeón que ustedes tienen en sus copias, en ese PDF que yo les proporcioné, es que cada grupo sanguíneo, ejemplo, una madre con grupo sanguíneo A desarrolla anticuerpos anti el receptor B. Si la madre es grupo sanguíneo B, entonces desarrolla anticuerpos anti el receptor A. Ahora, el grupo sanguíneo AB es el único que no desarrolla ningún anticuerpo. ¿Por qué? Porque tiene el receptor A, lo reconoce, no hay anticuerpos. Tiene el receptor B, lo reconoce, no hay anticuerpos. Pero el grupo sanguíneo O puede generar anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Nos quedó claro este evento? Esto solamente lo desarrolla la madre contra la sangre del producto. Ahora, para entender este evento, entonces vamos a hacer nuestros ejercicios y vamos a contestar una serie de preguntas. En la siguiente página que ustedes tienen de su set, pueden ver esta imagen, en donde me ponen diferentes tipos de combinaciones con posibles tipos sanguíneos del producto, ¿verdad? Y entonces aquí tengo yo que ir elucidando si el padre, ejemplo aquí, si eran heterocigotos u homocigotos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es postular 4 casos, como lo hacemos siempre. Y esos 4 casos los vamos a resolver en esta hoja. Entonces, pásense todos a esta hoja. En esta hoja vamos a responder los casos que iremos postulando. Muy bien, voy a pasarme al pizarrón para postular el primer caso. Muy bien, entonces ya por ahí vi que habían tomado una foto de pantalla, entonces ya puedo borrar mi dibujo, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Caso número 1. Muy bien, padres acuden a consulta genética. Después de análisis de DNA por PCR, ¿verdad? Vamos a contestar 4 preguntas como lo hacíamos. Primera pregunta es ¿qué ley de Mendel voy a utilizar? Bien, y entonces esa va para la clase, siempre para el chat. ¿Qué ley de Mendel vamos a utilizar? Segunda.
¿ah? Porque uno de ellos es heterocigoto. Uno es homocigoto, pero el otro es heterocigoto. Entonces, al haber un heterocigoto, debe ser segunda ley. Correcto. Entonces, para los que contestaron primero, ahora sí ya vieron por qué. Primera sería homocigotos. Y acá tenemos un heterocigoto. Muy bien. Ya entonces contestamos esta. Segunda es, ¿qué genotipos se pueden generar con esta combinación sanguínea de los padres? Ahora, tercero, la tercera pregunta me va a ayudar a responder la pregunta número 4. Debo recordar, la madre, ¿qué anticuerpos puede generar? Esto es, de acuerdo al grupo sanguíneo de la madre, anticuerpos anti qué puede generar. Entonces, ahí sería la respuesta. Pregunta número 4, entonces, ¿cuál es la posibilidad de rechazo? Cuando estamos hablando de la posibilidad de rechazo, quiere decir si la madre genera anticuerpos contra el producto, de acuerdo al tipo sanguíneo, entonces ahí vamos a tratar de calcular cuál será su probabilidad de generar un rechazo. Nuevamente, aquí sería como calcular en nuestros modelos anteriores cuál era el porcentaje de pacientes patológicos. Muy bien, vamos a ver si podemos responder este primer ejercicio. Empiecen a desglosar su cuadro y conforme vayan teniendo sus resultados de respuestas, pónganmelo en el chat para que lo pueda revisar. Entonces empiecen a generar sus respuestas. Muy bien, Ricardo, ¿tienes una pregunta? ¿Quieres entrar al audio y preguntarme? Ricardo, no te arrepientas, pregúntame. Acuérdense que ahorita este primer ejercicio nos sirve a todos para ir respondiendo en conjunto y a partir de ahí entonces ya les dejo el siguiente solitos, ¿no? Muy bien. A ver, déjame ver. Ahorita vamos a hacer unas con B0. Y entonces ahí vamos a contestar tus preguntas. Adelante, Ricardo. Mira, plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. El plan de Ayutla fue el inicio de lo que sería... Muy bien, aquí tiene su micrófono abierto. Listo, ya lo cerraron. Creo que alguien está viendo la tele en la clase. No ve la tele en la clase. Si no, se distraen. Muy bien. Correcto. Entonces, ahorita vamos a hacer esos ejercicios, Francisco. Ahorita vamos a proponer esos casos para que ustedes puedan ver cuáles serían, calcular ustedes mismos cuáles serían las probabilidades. Entonces, ahorita en el siguiente te pongo uno de esos. Bien, vamos a ver. Correcto, ya están entrando los primeros. Bien, estoy revisando. Bien.
Muy bien. Van avanzando. ¿Van bien? Muy bien, compadre. Tipo sanguíneo AB, ¿verdad? Heterocigoto. Muy bien, entonces ya vi que ya entraron más. Voy a revisar rápidamente. Muy bien, correcto. Nos vamos a responder todos en conjunto el primero. Lo que sabemos es que si la madre tiene tipo sanguíneo A, entonces ella normalmente desarrolla anticuerpos anti-B, ¿no? Esta es la respuesta que me interesa. Ahora, ¿cuáles genotipos se van a generar? Posibilidad de genotipos cuando tengo un padre heterocigoto, AB, y una madre que es A. Una vez que desgloso mi cuadro de Punnett, puedo ver que hay 50% de posibilidad, entonces aquí mis genotipos es 50% del tipo AA, que sería estes, y 50% de los tipos AB. Ahora, si sé que la madre desarrolla anticuerpos anti-B, entonces cada que exista un tipo sanguíneo con receptor de superficie B, como este, o sea, la A no le hace nada porque lo reconoce, pero estos dos tipos sanguíneos, entonces lo reconoce como un agente extraño. Por consiguiente, la posibilidad de rechazo entonces es 50% al tipo, y entonces aquí escribimos qué tipo sanguíneo es, y sería AB. Ajá. Entonces, en la respuesta al final, para esta pregunta de la posibilidad de rechazo, lo que quiero es que me escriban a qué tipo o tipos sanguíneos. Entonces, la mayoría contestó muy bien, 50%, y nada más adiciónenle en su respuesta al tipo sanguíneo AB. Entonces, lo único extra que hay que adicionar. La mayoría respondió bien, no vi mucho problema. Vamos a ver si nos quedó alguna pregunta. Vamos a ver, pregunta para este primer ejercicio, en donde postulamos un padre heterocigoto AB y una madre homocigota para tipo sanguíneo A. Muy bien, dice que todo bien, todo bien. Muy bien, ahora es importante recordar, ¿verdad? Que en sus clases de gineco, muy bien, aquí dice, a ver, veo una pregunta aquí de Luis, pero no la puedo ver completa. Déjenme mover el chat. A ver, dice, ¿cómo se contesta la pregunta 3? La pregunta 3 sería ¿a qué tipo la madre anticuerpos anti quién va a desarrollar? Entonces la respuesta aquí, si es la madre es tipo sanguíneo A, entonces va a desarrollar anticuerpos anti-B. Ahora, ¿de dónde saco estas respuestas? ¿Verdad? Justamente de ese cuadrito, y lo voy a regresar para que ustedes lo vean, este cuadrito que ustedes tienen en su documento PDF. Aquí está. Entonces me regreso a este documento. En este documento PDF que ustedes tienen, aquí entonces me dice, ¿verdad? Si la madre tiene el antígeno A, desarrolla anti-Bs. Si la madre tiene el antígeno B, desarrolla anti-As. Una madre que tiene los dos antígenos no desarrolla ningún anticuerpo. Y para el caso del que no tiene antígenos de superficie, que es el tipo sanguíneo O, desarrolla anti-A y anti-B, ¿no? Ahí sería la respuesta, Luis. Entonces esa está basada en este cuadrito. Muy bien, me regreso al pizarrón.
Muy bien, ya compartí, ya respondí esas preguntas. Ahora vamos a postular otro caso diferente. Vamos a postular nuestro caso número 2. Caso número 2, vamos a dejar las mismas preguntas siempre para los casos. Voy a borrar esta respuesta y esta. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo una madre tipo sanguíneo O? Y cuando digo tipo sanguíneo O, ahí necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser un homocigoto. Porque si fuera un heterocigoto a 0, como en el caso, su grupo sanguíneo sería A. O si fuera a B0, el grupo sanguíneo sería B. Entonces, si les dicen que el grupo sanguíneo es O, necesariamente es homocigoto. Muy bien, ahora respondan ese caso. Nuevamente, ¿qué ley de Mendel vamos a utilizar? Seguimos con un heterocigoto, ¿verdad? Un heterocigoto y un homocigoto. Entonces ahí rápidamente pues sabemos que segunda ley de Mendel, porque tenemos por lo menos un híbrido. Muy bien, entonces hagan sus respuestas y enséñenmelas en el chat. Muy bien, respuestas y enséñenme en el chat. La madre es OO, claro. Es homocigota para tipo sanguíneo O, pero cuando ustedes lo ven escrito así, significa nuevamente que es homocigoto, aunque no esté la doble O. Muy bien. Muy bien, ya están entrando los primeros. Muy bien. Correcto. Muy bien, efectivamente, para este tipo de casos. Entonces aquí pusimos un caso en donde la madre, ¿verdad?, es tipo sanguíneo O, con lo cual es el único alelo que puede donar. Y un padre que fuera heterocigoto, habiendo posibilidades de generar hijos que fueran A0 o B0, 50 y 50, ¿no? Entonces los genotipos acá efectivamente son 50% y 50% del tipo sanguíneo A0 y B0. Ahora, ¿qué problema tenemos aquí? Lo importante
es que la madre puede generar anticuerpos anti-A y también puede generar anticuerpos anti-B. Entonces, con esta desventaja, la posibilidad de rechazo es 100%. Recordando que para estos casos, el rechazo, ¿verdad?, en algunas madres puede generarse de manera muy rápida y en otras no. Aunque la posibilidad existe, a veces el rechazo puede presentarse hasta el segundo o tercer embarazo, mientras que en algunas ocasiones se presenta desde el primer embarazo, con casos graves hemolíticos, ¿no?, donde el producto generalmente se pierde. Entonces, por eso este evento es considerado un evento patológico, ¿no? Muy bien. ¿Dudas entonces aquí? Muy bien. Voy a empezar a sacar mi lista. ¿Dónde está mi lista? Mañana entonces terminaremos con nuestros últimos 2 ejercicios y iniciaremos con el tema de alcaptonuria, primer tema del módulo 4. Muy bien. Vamos a ver si nos quedó alguna duda. ¿Nos quedó alguna duda? ¿Nos quedó alguna duda? Muy bien. Correcto, entonces vamos a ver aquí, dice una. Muy bien, dice su mamá es grupo sanguíneo A, pero creo que es A0, porque la mayoría de sus hijos somos O. Entonces eso es interesante. Entonces ahí lo que necesitamos, si quieres, para el ejercicio de mañana, también danos el tipo sanguíneo de tu papá, para así tratar de ver si era homocigoto o heterocigoto de acuerdo a los posibles cálculos que hagamos. Entonces ponemos ese como ejercicio para mañana, ¿te parece, Francisco? Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra lista, del día. Vamos a iniciar con Montserrat. Daniela. Diana. Alan. Ángel. Anaid. Aramis. María. Isaac Sebastián. Miriam. Sara Edith. Elizabeth. Ingrid. Ricardo. Elliot. Monse. Lilia. Luis Jaime. Abigail. Camila. Francisco. Emanuel. Edwin.
Miranda Denise. Ah, sí, claro, ahorita al final entonces quédate Denise. Sheila. Lorena. Arturo. Gonzalo. Muy bien. Saraí. José. Saray. Alexis. María. Itzel. Juan Pablo. Anayeli. Oscar. Gerardo. Neftalí. Muy bien, listos. Listos. Denise, adelante, si quieres entrar al audio. Ah, sí, ¿ya me escucha, doctor? Sí, adelante. Bueno, es que quería comentar, bueno, ya había hablado con mi compañero Edwin, que el viernes igual no pude hacer la actividad que dejó en clase y desde el jueves no pude entrar a la clase porque como que se colgó el poste por mi casa y se me fue el internet y aún no han venido a arreglarlo. Entonces aún no he hecho la actividad, igual se me dificultó subir las tareas, entonces hoy en mi casa no hay internet, pero me tuve que trasladar a la casa de una tía y ahí estoy tomando las clases. Entonces, de hecho, hace rato el audio creo que se activó es el mío, porque mi hermano igual fue conmigo a tomar sus clases, entonces igual lo que se escuchó fue su clase. Entonces, ahorita tengo como que ese problema con la actividad y las tareas, entonces no sé si las puedo hacer o haga algún trabajo diferente para no rezagarme. Tendrías que entrar a hacer esa misma, nada más que lo que podemos hacer es que una vez que se restablezca el sistema ya por tu casa, tú me avisas, porque hay varios que tienen actividades atrasadas, entonces voy a poner un día para esas actividades. Y yo les voy a avisar, quiero que los que tienen problemas, que era tú y Gonzalo, me avisen para que, no sé, un fin de semana, preferentemente, que están descansados, etcétera, ponemos un horario y a esa hora entran a hacer lo que les falta. Ahora, para las tareas, súbeme la tarea cuando puedas y, no sé, toma una evidencia, sal y toma una foto del poste o lo que sea y ponme, le recuerdo que hablé con usted sucedió esta situación y así ya no te bajamos puntos. O sea, porque hay situaciones que no podemos controlar. El asunto es cuando me suben la tarea, me la pones con una nota para que no te vaya yo a bajar puntos. Entonces ya la leo y digo, no hay problema, y entonces ya la tomamos en tiempo, no hay problema. Ok, doctora, entonces yo creo que, bueno, más tarde a ver si puedo, bueno, cuando regrese a mi casa, a ver si puedo tomar la evidencia. Sí, toma una foto por ahí o cuando estén reparando. El objetivo es más o menos siempre tener una evidencia para este tipo de evidencias que se quedan ya en la plataforma, pues cualquier cosa ustedes la tienen ahí, de que avisaron, sucedió una situación, lo que sea, ¿no? Sí, doctora, está bien. Correcto. Muchas gracias. Muy bien. Maru, ¿quieres también hablar conmigo? Sí, doctora. Dime. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, doctora, lo que pasa es de que, bueno, tuve un inconveniente la semana pasada. De hecho, le mandé un correo electrónico, pero el primer correo que le mandé, no lo mandé directamente a su correo institucional, sino lo mandé al de la plataforma, porque igual como mi compañera yo no pude hacer la actividad que nos dejó y tuve un problema con las tareas. Entonces, en el correo que ya le mandé a su correo electrónico ya bien establecido, le explico qué fue lo que me pasó y si podía pues justificar todas mis faltas y subir. Igual, misma situación, no se preocupen, sé que hay situaciones que no se pueden controlar. Entonces ya nada más vamos a tratar de poner un día, ¿verdad? Para hacer la actividad de reposiciones para todos aquellos que tienen no solo estas, sino otras atrasadas. Y ya el día que yo les indique se hará el evento. Entonces no se preocupen, hay modo de reponer el evento.
Y tareas igual, si no la pudiste subir en tiempo, entonces ya nada más me pones el motivo, ¿verdad? Junto con tu tarea para que no te baje puntos. Entendido, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. ¿De qué? Muy bien, dice Edwin. Ingrid. Muy bien, ahorita que no lo he cerrado, de una vez lo veo. ¿Sabes cómo se apellida Ingrid, Edwin? Ah, ya la encontré, ya la encontré. Ahí está. Listo. Ahora sí, nos vemos mañana.